izquierda, que igual se ve muy chico en la ayudantía. Yo no lo logro muy, muy bien. A ver, déjame hacer lo siguiente. Ahí, ¿Ahí sí, mejor. Igual está en Sí, webcursos. sí. En el correo que mandé ayer está el enunciado de la Ah, ayudantía. ya, bueno. Eso quería, gracias. Dale. Ya, ¿alguien se le ocurre cómo hacer la uno? Es un simple seguro pagado por anticipado. Gasto por seguro, ¿no? ¿Una qué? Claro, se paga al contado una prima de seguros contra robo por 6.000 por 2 años. Entonces yo estoy pagando un seguro que no voy a utilizar ahora, sino que lo voy a utilizar en el futuro también. Entonces por eso yo tengo que reconocer un gasto pagado por anticipado, que en este caso sería un seguro pagado por anticipado. ¿Y por qué monto? Por 2.000. O sea, perdón, por 6.000. ¿Ya? Eh, en el año 2, o sea, en el periodo 2, dice, durante el ejercicio se compraron inventarios por 621.250 con crédito simple. Ya, entonces, ¿qué debería pasar acá? Crédito simple debería reconocer un inventario contra unas cuentas por pagar, ¿cierto? ¿Por qué monto? Por 621.250. Aquí veo. Cuentas por pagar. El 3 dice, las ventas del ejercicio fueron de 1.093.750, pagándose el 40% en efectivo y el saldo con crédito simple. El costo de las mercaderías vendidas ascendió a 810.185. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería hacer acá? Alguien que se le ocurra, alguien que me ayude. Vos cuenta, ¿no? Se tendría que hacer unas de gastos como de inventario y costo. Ya, bien. Y por el otro lado tengo que registrar el ingreso por venta, ¿cierto? Y el ingreso por Sí, venta me lo están pagando el 40% en efectivo y el saldo a una cuenta por... por cobrar, ¿no? Exactamente. Ahora, estos montos, quiero que lo vayan cachando cómo se sacan, es básicamente multiplicar el 1.093.000 del ingreso por venta por el 4% que está diciendo que se paga como efectivo equivalente acá. eh, acá, como efectivo, y el saldo queda como cuentas por cobrar. ¿Ya? Ahora, ¿qué me falta? La segunda patita de este ejercicio, o sea, de este numeral, sería reconocer la salida de inventario, ¿cierto? ¿Por qué monto? Por los 810.185 que me dice. El costo de las mercaderías vendidas ascendió a 810.185. Perfecto, entonces vamos a tener un asiento completo donde aquí estamos reconociendo nuestra parte de ingreso, ¿cierto? La manera en que nos están pagando y reconociendo el ingreso por venta. Y luego estoy registrando el costo por venta y la salida de mi inventario, ¿cierto? Luego el 4. Durante el año se pagaron en efectivo las remuneraciones al personal por 192.500. No se les quedó debiendo remuneración. Entonces, ¿qué debería reconocer acá? ¿Quién me ayuda? ¿Qué se debe reconocer? Ingresos por, o sea, ingresos a banco y, ¿cómo se llama esto? Estamos en el apartado 4. Ah, los clientes pagaron. No. Ahí es gasto salarial. Sí, muy bien. Entonces, gasto por remuneraciones. Eh, voy a dejar todo esto. Gasto por Eh, remuneraciones contra efectivo equivalente, ¿cierto? sí. Ya, perfecto. Ahora, en el apartado 5, dice, durante el ejercicio los clientes pagaron el 70% de la deuda total, considerando el saldo inicial y las ventas a créditos del año 2008. Ya. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? Primero reconozcamos las cuentas, después vemos cómo sacamos los montos. ¿Cómo quedarían las cuentas del 5? Disminuir las cuentas por cobrar, ¿o no? Ya, Porque dice que bien. pagaron el 70% y aumenta el banco. Ya, perfecto. Entonces, lo que va en cuenta, estamos bien. Ya. Entonces, ahora, para poder nosotros calcular el 70% de la deuda total, considerando el saldo inicial de las ventas de crédito del 2008, lo que deberíamos hacer sería simplemente sumar
los saldos iniciales que nos están dando acá, que son 122.500 de las cuentas por cobrar del año cuando partimos el año, más todas las cuentas por cobrar que generamos durante el año, ¿ya? Esto lo pueden hacer de dos maneras, o se van a su libro, agarran ese monto que se lo dan en el enunciado y lo suman a la otra cuenta por cobrar que habíamos generado, que era de 656.250, y eso lo multiplican por el 70% que nos dice el enunciado, el 5. Durante el ejercicio los clientes pagaron el 70% de la deuda total considerando el saldo inicial y las ventas a crédito del 2008. ¿Ya? Lo pueden hacer de esa manera o pueden ir llevando las cuentas T, digamos, a medida que van haciendo el libro diario, que es como a ustedes les acomode. Por lo menos en mis pruebas de contabilidad 1, lo que yo hacía era, hacía como, bueno, nosotros lo teníamos que hacer a mano, entonces igual era harto más, más complicado. Hacía todo el libro diario, lo revisaba, hacía los asientos, digamos, para verificar que todo esté bien, y después iba con un destacador, destacando todas las cuentas iguales y le iba anotando las cuentas T y así podía sacar los saldos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer esto con las cuentas T? Yo acá tengo las cuentas T ya llenas, eh, y me dice que el 70% de la deuda considerando el saldo inicial y las ventas de crédito del 2008. Entonces aquí nos deberíamos ir a las cuentas por cobrar y vamos a tener que son 122.500, que son el saldo inicial al 1 de enero del 2008, más, más los 656.250 que vendimos acá. Entonces eso nos va a quedar un efectivo equivalente por 545.000, que al final sería la suma de los 122.000 que nos lo dan en el enunciado inicial, más las ventas de crédito que generé este año por el 70%, porque eso lo hice el enunciado. ¿Ya? Sí o sí se tienen que hacer así. ¿Cómo? No sé cómo sumar las cuentas por cobrar y todo eso. Porque, o sea, yo por lo menos lo que hago es como que pongo el efectivo que gano y como las cuentas que me están pagando y después voy llenando la cuenta T. Como que nunca había hecho de sumar lo que me dan. Es que va a depender de cómo te planteen el ejercicio. Pero, como te digo, lo puedes hacer como lo hice yo, porque mira, ¿por qué lo hice así? Es porque nos están diciendo que estos montos de acá, del enunciado, son los montos como es tu balance del año anterior que te lo están entregando el 1 de enero del 2008, ¿cachai? Entonces tú tenés todo esto como estados de cuenta iniciales. ¿Ya? Y a estos estados de cuenta iniciales tú les vas a tener que sumar el ejercicio del 2008, ¿cachai? Entonces, si el apartado 5 nos dice, durante el ejercicio los clientes pagaron el 70% de la deuda total considerando el saldo inicial de las ventas de crédito del 2008, lo que vamos a hacer es tener que sumar, de hecho el apartado lo dice, sumar el saldo inicial de cuentas por cobrar, 122.500, más todos los cuentas por cobrar del ejercicio, que fueron solamente, Ah, si ya, te pero fijas, como que te lo van a 656. decir. Claro, exacto, no es una Ah, generalidad, ya. es simplemente porque este ejercicio trata de porcentajes, etcétera. Ya. Ah, ya, bacán. Pero en todo caso, si es que llegases a necesitar algún saldo, digamos, no sé, pues está a la mitad de tu libro diario y te dice, no sé, pues el cliente paga el 40% de las cuentas por cobrar y ya va ahí en el asiento, no sé, 12. ¿Entendí? Ahí se vuelve un poco más complicado, pero para eso te va a servir llevar las cuentas T, porque lleváis las cuentas T y te metí a las cuentas T y al tiro vaya a saber cuánto es el saldo que tenía en cuentas por cobrar. ¿Me hago entender? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el 6. Se efectuaron pagos a los proveedores por el 60% de la deuda total, considerando el saldo inicial más las compras del año 2008. Ya, entonces acá, dígame, ¿qué pasaría acá? Cuentas por pagar y disminución del banco. O sea, disminuye las cuentas por pagar, ¿o no? Porque paga el proveedor y disminuye el efectivo en el banco. O el Entonces, efectivo equivalente. exacto. Entonces, disminuye la cuenta por pagar y disminuye el efectivo equivalente. Y ahora nos dicen que es por el 60% de la deuda total, considerando el saldo inicial más las compras del año 2008. Aquí es exactamente lo mismo que hicimos arriba.
Igual después les voy a dejar subido este Excel. Ya. El 7. El 1 de diciembre los clientes documentaron a través de un pagaré el 40% del saldo de su deuda. El documento recibido tiene vencimiento el 1 de abril de 2009. El saldo... Me perdí. El 1 de diciembre los clientes documentan a través de un pagaré el 40% del saldo de su deuda. El documento recibido tiene vencimiento el 1 de abril de 2009. Ya, entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? ¿Qué se les ocurre? El pagaré sería cuentas por cobrar. Exacto, el pagaré es un documento por cobrar contra las cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces vamos a estar reconociendo un documento por cobrar y vamos a disminuir nuestras cuentas por cobrar. Y ahora, ¿por qué monto? El monto va a ser, si se fijan, nos está diciendo el apartado 7 que nos van a pagar a través de un pagaré el 40% del saldo de la deuda de los clientes. ¿Y cómo nosotros sabemos el 40% del saldo de la deuda de los clientes? Como mencioné anteriormente, nos deberíamos ir, voy a ponerlo aquí en negrita al tiro, nos deberíamos ir a las cuentas T, que vamos a tener que ir llenando, digamos, fecha a fecha del libro diario, y vamos a sacar el saldo hasta esta fecha. ¿Ya? Entonces esto es cuentas por pagar, o sea, perdón, cuentas por cobrar. Nos vamos a cuentas por cobrar. Este es el saldo inicial. Esto es lo que yo vendí. eh, y esto es lo que se pagó. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar, lo voy a hacer acá en esta celda, el 122.500 más los 656.250 que eran de la venta que hicimos al principio del ejercicio, y le vamos a restar estos 545, ¿ya? Y a esto lo vamos a multiplicar por el 40% que nos están diciendo y ahí nos queda el 93.450, ¿ya? ¿Se Una entiende? pregunta, ¿Sí, obvio? es que no entiendo eso de los documentos por cobrar porque va en contra. Ya, porque mira, nos están diciendo, el apartado 7, aquí mira, lee conmigo el apartado 7. Dice, el 1 de diciembre los clientes documentan a través de un pagaré el 40% del saldo de su deuda. El documento recibido tiene vencimiento el 1 de abril de 2009. Ya, entonces nos están diciendo, ok, ya no voy a, ya, por ejemplo, puede ser un cheque el documento por cobrar, ya, un cheque a 30 días, ¿cachai? Entonces yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, ya no tengo una cuenta por cobrar, ahora tengo un documento por cobrar. Entonces, ¿cómo tengo que registrar esto en mi contabilidad diaria, en mi libro diario? Voy a tener que aumentar la cuenta de documentos por cobrar y disminuir la cuenta de cuentas por cobrar. ¿Y por qué monto? Por el 40% del saldo de la deuda hasta este momento. ¿Se Ah, entiende? ya, entonces cada vez que me aparezca como un pagaré por y todas esas cosas sería como documentos por cobrar, no cuentas por cobrar. Claro, claro, cuando nos hablan de, digamos, pagaré, puede ser vale vista, todas esas cosas son, Los doc- cheques son, a son documentos. Cheque a 40 días y cosas fecha, así. sí, Ah, ya. también. Pero de todas maneras tienen que considerar que los cheques igual pueden ser considerados como pago contado, ¿ya? Porque si un cheque ¿Y dice, cómo sabemos eso? va a depender del ejercicio, porque te lo van a decir, pues, como un cheque a 30 días, ya sabéis que es un documento por cobrar, ¿cachai? Pero si te dicen un cheque al día, el registro lo podía Ah, hacer sí, po. como, lo podía hacer Ahora, como, como un pago de hoy día. claro, hasta lo podría hacer como un efectivo equivalente, ¿cachai? O Ya. banco, ¿me entendí? Porque va a ser el mismo día. Así que esa es la gran diferencia. Ya. Eh, ahora vamos con el 8. El 8 dice, el 1 de septiembre la empresa entrega en arriendo una propiedad, planta y equipo, máquina de su propiedad, que por el momento no utiliza, en 24.000 en efectivo por 6 meses. El pago fue por anticipado. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Si estamos persiguiendo un arriendo pagado por anticipado, un ingreso pagado por anticipado, ¿qué obligaciones tenemos nosotros con eso? Para nosotros esto es un activo, es un pasivo, que me cuenta un poquito con los ingresos pagados por anticipado, igual que el seguro pagado por anticipado.
va a depender, ¿cierto? Va a depender si lo pagamos nosotros o si a nosotros nos pagan por anticipado, ¿cierto? Pero no caché muy bien el enunciado. Dice que tú estás arrendando una Dice, PPE o te la arriendan a ti. dice, leámoslo juntos. El 1 de septiembre, la empresa entrega en arriendo una PPE, máquina de su propiedad, mi propiedad, que por el momento no utiliza, no estamos utilizando, en 24.000 en efectivo por 6 meses, el que fue pagado por anticipado. Entonces, a nosotros nos pagaron por anticipado, ¿cierto? Ya, Entonces, perfecto. cómo debería registrar eso? Baja un activo tuyo, tu PPE, y entra un, ¿cómo se llama? Un Pero pago anticipado. está bajando mi PP. Yo estoy vendiendo mi PP, estoy enajenando mi PP, estoy perdiendo mi título de propiedad sobre el PP, o simplemente lo estoy arrendando. Perdí el derecho al uso, ¿no? Sí, pierdo el derecho al uso, pero en mi contabilidad yo voy a quitar el PP de mi contabilidad. Ah, Voy a no, dejar de ser dueño de mi PP. no, po. Claro. Entonces, lo que debería hacer es simplemente eh, registrar el efectivo equivalente que me va a llegar versus el ingreso anticipado. Yo le pongo ingreso anticipado, pero puede ser eh, ingreso por arriendo pagado por anticipado. Ya, este es el nombre de la cuenta mejor el mejor nombre que podrían utilizar. Ya. Eh, igual, para efectos de la prueba, por favor, si es que les ponen un seguro pagado por anticipado o tienen un ingreso por arriendo pagado por anticipado o ustedes pagan un arriendo pagado por anticipado, por favor no le pongan simplemente ingreso anticipado, pónganle la especificación. No les estoy pidiendo que pongan un detalle, sino que pongan, si es un seguro, seguro pagado por anticipado. Si es un arriendo pagado por anticipado, arriendo pagado por anticipado. ¿Ya? O si no, puede ser un arriendo percibido por anticipado. No sé, lo que ustedes prefieran, pero sí especificar de dónde viene, ¿ya? ¿De dónde viene ese ingreso anticipado? Eh, Luego, el 30, bueno, y está de más decir que en la prueba, por favor, sean muy ordenados. A la gente que ármense antes su Excel, digamos, bien ordenado. Eso siempre va a sumar puntos, porque es más fácil de entender para mí que para los correctores, digamos, y eso les va a ayudar mucho. Intenten ocupar, les voy a subir a esta misma ayudantía, intenten ocupar este mismo formato, ¿ya? Que dice el debe haber, ¿ya? Cuando el profe le haga hacer el libro diario, entonces va a tener seguro pagado por anticipado, ¿cachai? Le ponen aquí, puede ser la fecha o el apartado que les dicen en el enunciado, entonces acá ponen debe haber, y esto también es debe haber, debe haber. Entonces me ponen aquí Ahí, en una cuenta de acá, la otra cuenta y acá debe y a ver. Es lo más fácil para corregir y entenderlos bien. ¿Sí? ahí lo ¿Alguien me podríamos quiere igual preguntar algo? hacer de la forma que lo veníamos haciendo, porque igual hemos estado todo el tiempo haciéndolo como en otro formato. Como que poner en un lado el Sí, debe a ver, es como lo hace el profe, que creo que dice como... eh, no me acuerdo muy bien cómo lo hace, que es como, no sé, cuentas por Es lo cobrar, mismo, monto, cuentas por cobrar a no sé cuánto y el monto, algo así, ¿no? claro, sí. Ya, sí, yo es como lo mismo, pero dice como debe, y es como especificación, precio, a ver. sí. Mm, Sinceramente, yo que ya he sido ayudante como 2 años del profe, yo prefiero que lo hagan así. Es, para mí que soy corrector es 1000 veces más fácil entenderlo. ¿Ya? Si les complica, háganlo como ustedes quieran. No hay ninguna prohibición de hacerlo como a ustedes les parezca más fácil, en verdad. Pero si me preguntan a mí como corrector, yo creo que les va a ayudar más a hacerlo así, es muchísimo más ordenado. Eh, y aparte de eso, nos va a permitir tenerle antes las notas, porque mucha gente se desordena con ese método. Yo que he visto, no sé, pues, el año pasado 60 pruebas, eh, se les desordenaba un poco. Así que yo creo que es mejor que lo hagan así, pero como les digo, es como ustedes prefieran. Ya, sigamos.
Entonces, el 9. El 31 de diciembre del 12, la empresa paga en efectivo un interés de un 3% sobre el pasivo de largo plazo. Ya, entonces, ¿qué debería pasar el 9? Disminuye la caja. Ya, No pago por intereses, ¿o no? exacto. Lo que deberíamos hacer, ahí aquí me equivoqué. Vamos a ver. Debería reconocer un pago por intereses por 5.250. ¿Por qué 5.250? Porque si te fijas, nos dicen que se paga el 3% sobre el pasivo de largo plazo. Entonces nos vamos acá y estos son los datos que nos dan al principio, que los pegué acá en el Excel. Eh, el saldo insoluto inicial del pasivo no corriente son 175.000. Entonces ese monto lo multipliqué por el 3% y me da el pago de intereses. ¿Ya? Que esto lo podríamos poner como gasto por pago de intereses. Ya. En el 10. ¿Quién me lee el 10? ¿Nadie? ¿Lo leo? Dale. El 31 de diciembre, la empresa declara un dividendo por 26.250 pesos que se pagará a los accionistas en marzo del 2009 con un cargo de utilidades retenidas. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo debería quedar este asiento? ¿A alguien se le ocurre? ¿El 10? ¿Quién se la juega? Ahí tenéis que hacer la resta de ingresos menos costo por venta. Mira, si te fijas, nos están diciendo, el 31 de diciembre la empresa declara un dividendo. ¿Qué son los dividendos? ¿Utilidades? Ya, sí, son utilidades, pero son utilidades repartidas a los dueños, ¿cierto? Claro. A los accionistas, ¿cierto? Son los pagos de las utilidades retenidas a los accionistas. Entonces, dice que el 31 de diciembre la empresa declara, no paga, declara un dividendo por 26.250 que se pagará a los accionistas en marzo del 2009 con cargo de utilidad retenida. Entonces, cuando nosotros tenemos que declarar algo, por ejemplo, cuando se declaran las remuneraciones, ahí nosotros no las estamos pagando, estamos reconociendo unas remuneraciones por pagar. Pasa exactamente lo mismo con los intereses, o sea, perdón, con los dividendos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es reconocer esta... disculpen. Reconocer estas utilidades retenidas que yo voy a, digamos, sacar en 2009 contra un dividendo por pagar. ¿Se entiende? Por el mismo monto que nos dan en el apartado 10. ¿Ya? ¿Y las utilidades retenidas cuentan como activo? No, las utilidades retenidas son un pasivo. Perdón, es de la cuenta de patrimonio. Ah, ya, bueno. Si te fijáis, está acá, mira. Eh, Estas cuentas son de activo, efectivo y equivalente, cuentas por cobrar, leyes sociales por pagar, inventarios, PP de terrenos, PP de máquinas y edificios, depreciación acumulada. Hasta ahí todos esos son activos. ¿Ya? Después vienen los pasivos. Cuentas por pagar, que son los pasivos corrientes. Después los pasivos no corrientes, que serían 175.000. Y esos son las cuentas de pasivo. Y después tengo las cuentas de patrimonio, que serían capital social, 437.500, y las utilidades retenidas, que también son de patrimonio. ¿Ya? ¿Los dividendos de qué cuenta se sacan? Chicos, cuando yo quiero pagar La dividendos, verdad, ni idea. ¿de qué cuenta tengo que descontar los dividendos que quiero pagar? ¿De qué cuenta saco la plata para pagarle a los accionistas esos dividendos? De ¿La caja, ¿o no? caja? De la utilidad.
¿Quién dijo utilidad retenida? Muy bien. Creo que se escucha un poco cortado, pero sí, efectivamente, es de utilidad retenida. Ahora, ¿es de utilidad retenida o es de la utilidad del ejercicio? De la retenida. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque las utilidades, a ver, si me la jugáis, ¿por qué? Respóndeme por qué. Porque a pesar de que, o sea, la utilidad de ejercicio es una, pero la utilidad de ejercicio se acumula a la utilidad de retenidas, por lo que al final sería como más correcto decir que del total de la utilidad que yo voy teniendo a través de los años voy pagando los dividendos. Exactamente, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Tiene un punto premio ahí, mándame un correo. Créeme, Dime. eso como dijo el compañero es porque tienen que ser las del mes pasado, ¿no? Es que, claro, mira, O las que se están el, acumulando. claro, lo que pasa es que el sistema, digamos, eh, de deuda de oferta pública en Chile, de instrumentos de renta fija, por ejemplo, bonos de empresa, bonos corporativos, etcétera, lo que hacen es se capitalizan, es decir, se endeudan para poder hacer proyectos a través de mercado de capitales, que sería la emisión de acciones. Y esa emisión de acciones está regulada por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y la CMF exige a las empresas chilenas, solo en Chile, porque en Estados Unidos no es necesario, distribuir a lo menos el 30% de sus utilidades como dividendos al año, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las empresas en Chile? Porque en Estados Unidos no es necesario. Una empresa, por ejemplo, las grandes empresas como Apple, Amazon, Google, nunca han entregado dividendos. Entonces, ahí sus accionistas solamente ganan por la plusvalía de la acción. Ahora, en Chile, como tenemos este 30% obligatorio, sí o sí las empresas tienen que repartirlo, las empresas van a ir o sea, mes a mes, juntando todas las utilidades para a final de año llegar y decir, ok, voy a pagar el 30% de la utilidad como dividendo, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros vamos a tener esta cuenta de utilidad retenida y le vamos a ir sumando a esta cuenta de utilidad retenida todas las utilidades del ejercicio. Imagínense que las utilidades retenidas son como la pala, cuando uno barre la pala, y las utilidades del ejercicio es toda la tierra que nosotros le vamos echando mes a mes a la pala, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a final de año, agarramos todo lo que acumulamos en la pala y vamos a decir, ah, ya, entonces le vamos a pagar el 30% a los accionistas en dividendos. ¿Se entiende? Eso siempre son dos, digo, si es que no se lo pagáis a los accionistas, pasa a ser caja. No, queda todo el tiempo en utilidades retenidas. Todo el tiempo queda en utilidades retenidas. Entonces la empresa no puede ocuparla en ningún momento porque yo tenía entendido que sí. ¿En qué sentido? O sea, claro que Como la empresa, cuando tú no, ya, ganaste utilidades por venta y chao. Pero sí, después llegáis a final de mes y le pasáis, imaginemos que le dais el 10% a tu accionista ok. y no tenéis que hacerlo de nuevo hasta el siguiente año. Las utilidades que te sobraron, que sería el 70%, tenía entendido que la empresa podía reinvertirlas para seguir comprando inventario, seguir comprando PP, Sí, ¿cachai? obvio que sí, obvio que sí, obvio que se puede hacer, obvio. Igual, bueno, esto lo van a ver más adelante, pero, por ejemplo, quizás nunca es bueno, porque también en una empresa regulada, digamos, de oferta pública, o una sociedad anónima suscrita a cotización en bolsa, eh, podría perfectamente repartir el 100% de las utilidades. Pero ¿qué pasa? Eso para ojos de los inversionistas no es bueno, porque hay ciertos análisis financieros que se le hacen a las empresas que son ratios, como para saber si la empresa está bien, con su caja, etcétera, que lo van a ver harto más adelante ustedes, ahí se van a acordar de mí, que nos dirían que quizá no es muy bueno repartir toda la utilidad retenidas. ¿Ya? Pero ahí nos estamos desviando un poco el tema, así que sigamos con la 11. Dice, la totalidad del PPE al 1 de enero de 2008 representa el valor actual de los edificios y máquinas ya depreciados,
los cuales se adquirieron por 1.000.000 con valor residual cero y vida útil de 83,33 periódicos años. El valor se deprecia mensualmente. Aproxime al número. Esto lo agregué yo, ¿ah? Esto no está en el enunciado que le subí, para que lo anoten ahí. El activo se deprecia mensualmente. O sea, lo que vamos a obtener de esta depreciación va a ser una depreciación mensual, básicamente. ¿Ya? Entonces, asiento clásico de depreciación. Vamos a calcular el costo de adquisición, que fue 1.000.000, menos el valor residual, que es cero, y eso lo vamos a dividir en 83,3 periódicos, ¿ya? Y eso va a ser el monto de mi depreciación mensual, y ese monto lo voy a multiplicar por 12, y me va a quedar entonces el monto de la depreciación, ¿ya? Ahora, hay que hacer un ajuste, ¿ya? Que es súper importante, que tiene que ver con los anticipados. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué se le ocurre que tiene que ver con los anticipados? Algo está pasando de algo que nosotros pagamos por anticipado, pero que solamente ocupamos un año. Y lo pagamos por más de un año. Entonces, ¿qué deberíamos hacer al cierre del primer año? Descontarle el año. Exacto, reconocer el uso de ese derecho, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, si nos vamos acá al apartado 1, dice, el 1 de enero se paga al contado una prima de seguros contra robo por 6.000 por 2 años. Entonces, aquí nosotros deberíamos reconocer el gasto contra el seguro pagado por anticipado. Ya, ¿cuál es la lógica de esto? Puede ser que algunos no lo entiendan. Cuando yo contrato un seguro, ¿ya? O yo pago un arriendo por anticipado, ¿ya? Eh, lo que voy a hacer es ir reconociendo que yo efectivamente tuve ese gasto a medida que vaya pasando el tiempo, ¿ya? Es decir, yo, Clemente Rojas, me arriendo un local comercial y pago el año al contado, todo el año. Y digo, ya, entonces mes a mes lo que voy a hacer es ir reconociendo el gasto por arriendo, ¿ya? Entonces pasa el primer mes, pum, reconozco el gasto por arriendo. Pasa el segundo mes, reconozco el gasto por arriendo del segundo mes, ¿cachai? Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo básicamente. Y es lo mismo que pasa acá con el seguro. Yo contraté un seguro el año 2008 por 2 años, entonces al final del año 2008 voy a tener que reconocer el gasto por el año que ya ocupé el seguro, ¿me entienden? Clemente, ¿me puedo preguntar? Sí. Si este ejercicio fuera, por ejemplo, por mes, fueran 12 meses, ya de enero, febrero, marzo, abril, así, ¿podría, por ejemplo, hay que hacerlo al final del año o puede ser, por ejemplo, que yo hago el gasto por seguro por mes? Si fueran 6 meses, por ejemplo, tendría que hacer el gasto por seguro cada mes. No, o sea, lo puedes hacer como quieras, igual que las remuneraciones, pero yo te aconsejo por efectos de tiempo que claro, o sea, tengáis bien pauteado todos los asientos de ajuste que tenéis que revisar, no sé, en este ejercicio, a ver, se pagaron seguros por anticipado, se hicieron cosas por anticipado, se pagaron las remuneraciones, no sé qué, lo vais chequeando, ¿cachai? Entonces después, al final de hacer todo el libro diario, te vais a hacer los asientos de ajuste y los tenéis todos buenos, ¿cachai? Que de hecho los asientos de ajuste son harto porcentaje del puntaje de la prueba. Se ponte tú que el libro diario son 100 puntos, los asientos de ajuste son 60, una cosa así. Ya. ¿Y cómo? Me perdí en eso. Eh, ¿Cuáles serían los asientos de ajuste? los asientos de ajuste, por ejemplo, es reconocer este gasto por seguro, los gastos por remuneraciones, los gastos por depreciación, eh, los gastos por intereses que se pudieron haber generado. Los asientos de ajuste son cosas implícitas. Por ejemplo, te dice, no sé, en ningún apartado te dicen, no sé, la empresa toma una deuda con el banco
y esa deuda devenga intereses de 3% mensualmente. ¿Cachai? Entonces, te dice eso nomás. Entonces, al final del ejercicio, tú vas a tener que reconocer todos los gastos mensuales de esos intereses. ¿Cachai? ¿Se entiende? Eso es un asiento de ajuste. Eso es un ajuste. Y el asiento de ajuste es el asiento que involucra reconocer todos los gastos por seguro, todo, por los pagados por anticipado, los gastos por depreciación, las remuneraciones, las utilidades retenidas, por ejemplo. Les recomiendo que se metan a la guía que les subió el profe de ejercicio resuelto. Ahí van a poder encontrar muchos asientos de ajuste. Esta prueba en verdad es mucha práctica. O sea, si ustedes se leen, por ejemplo, cualquier de estos enunciados, deberían saber en un segundo cuáles son las cuentas, o sea, no lo deberían pensar. Oye, Clemente, Dime, una pregunta, es muy es que mecánico. estoy medio confundido como con lo que entra a la prueba, no sé si tú cachai. El profe solamente me dijo que no le entraba IVA, lo demás no sé, Ah, pero me dijo ya, me dijo que les iba a entrar. O sea, por lo menos me dijo que hiciera esta ayudantía y esta semana íbamos a reforzar ingreso pagado por anticipado, gasto pagado por anticipado, depreciación lineal y PPM. Y el PPM lo va a ver el profe el jueves. Eh, ah, ya. eso. Y Pero eso de inventario, esas cosas también entrarán. la Porque, verdad, o sea, la yo verdad por lo tenéis que, menos di, la verdad pregúntale al profe, porque la verdad es que el profe no me ha dicho nada. Solamente me dijo que no ya, entraba IVA para efectos de esta ayudantía, así que mejor mándale un correo y le pregunté. ya, gracias. Dale, de Y nada. Clemente, Dígame. con esto de los ajustes, ¿no que en el punto uno hiciste lo de los seguros? Sí, mira, pero si te fijas, dice, el 1 de enero se paga al contado una prima de seguros contra robo por 6.000 por 2 años. Por 2 años. Y nosotros en el ejercicio estamos haciendo solamente un año. Nos están diciendo que durante el 2008 se produjeron las siguientes transacciones. ¿Cachai? Entonces, como nosotros ocupamos ese seguro solamente un año y nosotros lo pagamos por 2 años por anticipado, acá, Sí. tenemos que reconocer el gasto por el seguro de ese año efectivo. ¿Se entiende? Ah, ya, ya, sí. Ya, ok. Gracias. Ya. Miren, entonces, bueno, aquí nos pedían elaborar los asientos diarios, ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer el estado de resultados y el estado de situación financiera. Igual nos queda tiempo. Ya. Entonces, vamos a hacer el asiento de cierre. Para efectos de tiempo, esto lo vamos a ver acá nomás. Si alguien tiene alguna duda, me va preguntando. Básicamente, reconocer los ingresos por venta, menos los costos de venta, los gastos por remuneraciones. Estos son todos datos que tenemos acá en el libro diario. El gasto por seguro, los gastos por depreciación, que está acá, los gastos por intereses, que también los tenemos, que estaban en 5.000 y tanto, ¿dónde están? Acá están, 5.250. Y entonces tendríamos una pérdida, o sea, una ganancia real de 61.185. ¿Ya? Eh, Ahora, vamos a hacer el estado de resultado. El estado de resultado es, aquí ya lo tengo proyectado. Voy a agrandar un poquito esto. Sería el ingreso por venta, que ya lo teníamos acá, nos lo habían dado en el enunciado. Ahí está, dice, las ventas del ejercicio fueron por 1.093.750. ¿Ya? Después los costos por venta, que va a ser sumar todos los costos por venta que nosotros tuvimos durante el ejercicio, eh, que en realidad fueron una nomás porque se efectuó una sola venta, que son de 810.115, y ahí me va a dar el margen de explotación. Luego voy a descontar de todos los gastos operacionales, y estos son todos datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el gasto por remuneración nosotros lo calculamos acá, 192.599, o sea, 500, perdón. Después, gasto por seguro, ese ya lo sacamos, acá fue el ajuste de 3.000.
Luego el gasto por depreciación también lo calculamos, está acá, gasto por depreciación. Eh, Luego le vamos a restar, y eso nos va a dar el resultado operacional, ¿ya? Eh, des- Después del resultado operacional, nosotros deberíamos restar los gastos no operacionales, que serían los gastos por intereses, y eso nos va a quedar la eh, utilidad neta. Ahora, esto igual es una utilidad neta que en realidad, o sea, ¿cómo decirlo? A este estado de resultado igual le falta después multiplicarlo por la tasa de impuestos, ¿ya? Para restarle los impuestos. Pero ahora, en realidad, a ustedes no, no les va a entrar impuesto en este ejercicio. Así que este es un buen como formato de estado de resultados para ustedes hasta ahora. Después, para la segunda prueba, y en la próxima ayudantía les voy a mostrar otro estado de resultados para que puedan saber cómo se confeccionan, digamos, con impuestos, ¿ya? Pero esto sería nuestro estado de resultados para efectos de esta prueba. Eh, Luego, las utilidades retenidas. Hice este cierto ajuste para saber las utilidades retenidas que voy a tener al final del periodo, o sea, para poder sacar el saldo, digamos, el saldo final después del cierre, es decir, cuánto va a ser mi saldo de utilidades retenidas para el año siguiente. Y después de eso pasamos a la confección del estado de situación financiera. Ahora, quiero saber si todos ustedes saben cómo hacer el estado de situación financiera, porque igual nos queda tiempo, o lo hacemos. ¿Quieren que lo hagamos? Sí, por favor. Ya. Vamos entonces. ¿Cómo hacemos los estados de situación financiera? Ya. Voy a copiar esto acá. De hecho, voy a cerrar ya el Word. Voy a abrir solamente el Excel. Y voy a copiar esto acá. Ya. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a encontrar o sea, cómo confecciono un estado de situación financiera. Es lo primero que les voy a explicar. Tengo que tomar los saldos iniciales que me dan al principio del año y esos saldos iniciales les voy a sumar los saldos finales de las cuentas T, ¿ya? Y eso, con eso voy a poder construir el estado de situación financiera, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es sumar. En primer lugar, acá tengo los saldos. El saldo inicial más el saldo final de efectivo y equivalentes, que sería 340.000, que esto ya lo tengo calculado. Estos son las cuentas T ya, de todo este libro diario. Wow, no, un segundo. Ah, disculpa, me equivoqué. Eh, que se me olvidó que acá ya lo tenía calculado. Porque al inicio de las cuentas T, disculpa, me equivoqué, es porque al inicio de las cuentas T yo les puse los saldos iniciales, por eso es como que lo sumé dos veces, ¿ya? Entonces, para efectos de esto, lo que pueden hacer es simplemente poner los saldos iniciales, digamos, cuando partan haciendo el ejercicio, se van a las cuentas T y en las cuentas T de cada cuenta, digamos, efectivo equivalente, cuentas por cobrar, van poniendo los saldos iniciales, ¿ya? En todas las cuentas T. Entonces, después al cierre, les va a quedar al tiro el cierre del ejercicio, ¿ya? Que sería 340.000. ¿Se entiende? Entonces acá las cuentas por cobrar va a ser igual a el cierre de mi cuenta T de cuentas por cobrar. Va a pasar lo mismo con todas las cuentas. Los inventarios, este va a ser mi cierre. 3.000. Después, seguro pagado por anticipado. Nos vamos acá a seguro pagado por anticipado.
Eh, ¿Dónde lo puse? Creo que me faltó poner esa, pero es de 3.000, que sería lo que me va quedando. De hecho, la voy a hacer acá. Ya. Ya, ¿se entiende cómo es que estoy confeccionando el estado de situación financiera? Chicos, ¿aló? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, tienen que ser... Simplemente, Dime. en el control había que diferenciar entre activos corrientes y no corrientes, porque por lo menos eso yo no lo hice, se me olvidó. Eh, com- Mira, no es 100% esencial, pero es lo más correcto. En verdad es que es súper correcto. El estado de situación financiera se clasifica entre lo más líquido a lo más ilíquido. ¿Ya? Había que hacer esto en el control. Sí. O sea, es lo mejor. Porque, de hecho, sí, en las pautas les dan puntaje por el orden de las cuentas. De hecho, siempre tomen este ejercicio, que se los voy a mandar ahora, y ¿cómo se llama? Y ocupen este mismo formato. Tengámoslo como plantilla, sí. Ocupen este mismo formato. ¿Por qué es esto? Porque tú no podéis poner el terreno, PP de terreno de los primeros, porque es el más líquido. Siempre los activos los tenéis que ordenar desde lo más líquido, lo que se puede convertir en plata más fácil, hasta lo más ilíquido. ¿Ya? Y es Y eso. Ahora, quiero saber si es que me entendieron bien lo del estado de situación financiera. Porque si ustedes, por ejemplo, parten haciendo las cuentas T y no le ponen los saldos iniciales, es decir, van haciendo todas las cuentas T y hacen las cuentas T solamente con lo del ejercicio, con las cuentas del ejercicio, lo que ustedes van a tener que hacer para poder calcular el estado de situación financiera al final de ese periodo va a ser agarrar el saldo inicial, digamos que nos dan del año anterior, más este ejercicio, ¿ya? Pero si ustedes meten en las cuentas T todos los saldos, saldo insoluto iniciales del ejercicio anterior en las cuentas T para el ejercicio de este año, el saldo final de la cuenta T les va a quedar el saldo final para confeccionar el estado de situación financiera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, ya, bacán. Dicho esto, si alguien tiene alguna duda, consulta, me pregunta, y si no, eso sería todo, chicos. Así que muchas gracias por asistir. Si alguien tiene alguna duda, me voy a quedar acá un minutito. Ah, y otra cosa, si tienen preguntas para la prueba o algo así, me escriben un correo y yo les contesto lo antes posible. Ya, perfecto, Claro, gracias. ¿Vaya a subir ese archivo? Sí, lo voy a subir ahora. ¿no lo puedes Muchas mandar por gracias. el chat, Sí, también. porfa? Matías Parham, ¿está acá todavía? Matías Parham. Ah, ya. Matías, ¿qué no entendiste en el 6? Ah, dale, no te preocupes. Dice que no tiene micrófono. ¿Qué no entendiste en el 6? ¿Cuentas por pagar contra efectivo equivalente? Ya, mira. Lo que pasa es que acá nos decían, ok, voy a pagar el 60% de las cuentas por pagar, ¿ya? De las cuentas que yo debía, ¿ya? ¿Y cómo calculo el 60% de eso? Me voy a tener, o sea, mira, lo que nos decían en el 6 es, voy a pagar el 60% de lo que yo debía, ¿cierto? De cuentas por pagar. Y lo que yo debía es lo que yo debía del año pasado, que son los saldos que nos dan iniciales, más los saldos que yo debo este año,
que serían solamente esta cuenta por pagar de 621.250. Y eso por 0,6 porque nos dicen que nosotros vamos a pagar el 60% de esa deuda. ¿Se entiende? Ya, bacán. Ahí voy a mandarles el archivo ahora por el chat y, y después se lo voy a dejar subido al tiro. Eh, ya, chicos. Ahí está enviado por el chat. Así que cualquier cosita que tengan, duda, consulta, les voy a dejar también mi correo. alt@alumnos.uai.cl. Ya, mucha suerte, éxito en el estudio, ejerciten mucho y que los ejercicios les salgan así con las cuentas, muy rápido, tienen que ser muy mecánicos. Así que les aconsejo que por lo menos, de aquí a la prueba, por lo menos se hayan mandado 10 ejercicios, por lo menos. Así que eso, chao, chao, que estén bien. Una pregunta, Chao, gracias. ¿qué va a Sí, estar Ayudantía? ¿Dónde va a estar? la voy a subir ahora a webcurso. O sea, voy a terminarla, se termina de transformar, de hecho voy a dejar de grabar. Y